orar, queremos, Padre Celestial, orar para que el buen cielo, Padre Celestial, pueda guiar y conducir esta jornada, Harold Pomonín. Queremos que ojalá su corazón, Padre Celestial, se pueda sentir libre entre nosotros, pueda expresarse, pueda canalizar, Padre Celestial, su palabra, su amor, a través de el hermano mayor Javier Sierra, Harold Pomonín, que ha preparado este contenido. Harold Pomonín, queremos también invitar siempre a nuestros antepasados que de alguna manera nos han ayudado, Padre Celestial, a estar aquí hoy enfrente a usted, enfrente a la providencia, enfrente a las circunstancias de vida que nos toca vivir, Harold Pomonín. Queremos invitarles a ellos que también puedan formar parte de esta comunidad, que puedan instruirse a través de tu palabra, crecer espiritualmente junto a nosotros y así, Padre Celestial, gozar del mérito de la era en el cual vivimos, Padre. Manuel Pomonín, no podemos ignorar el momento que vivimos, Padre Celestial, junto a nuestra querida Holy Mother Han. Nuestra Madre, Padre Celestial, se encuentra en prisión, en un lugar que ella no merece estar, Manuel Pomonín, en un lugar donde está pagando indemnización nuevamente por toda la humanidad, Manuel Pomonín. Por eso, Padre Celestial, nuestra actitud, nuestra presencia, Padre Celestial, ante usted debe ser la correcta, Janul Pomonín. Debemos actuar, Padre Celestial, de la forma más precisa y hermosa posible, Padre Celestial, ante los padres verdaderos. Janul Pomonín, queremos dejar de lado todo lo que de alguna forma destruye tu ideal, Janul Pomonín, todo lo que de alguna forma entorpece, Janul Pomonín, tu providencia y no deja que avance correctamente. Y limpiarnos, Padre Celestial, tener una mente abierta, Janul Pomonín, clara, pura, para que usted, pues, Janul Pomonín, pueda obrar a través de nosotros, Padre. Janul Pomonín, oramos para que así tu voluntad, Janul Pomonín, pueda ser realizada en este mundo, Padre. Para que a través de nosotros, Padre Celestial, a través de nuestra porción de responsabilidad entre usted y nosotros, podamos construir un mundo mejor, un mundo en el cual usted, Janul Pomonín, pueda habitar concretamente, Padre Celestial, junto a nosotros, Padre. Janul Pomonín, por favor, inspire a nuestro hermano mayor, Javier Sierra, Padre Celestial, para que sea un intérprete de tu palabra, de tu amor, de tu corazón, de tu espíritu, Padre, de tu providencia. Y así, Janul Pomonín, podamos entender el mensaje que tiene preparado para todos nosotros esta semana, Padre. Quiero así, Padre Celestial, en agradecimiento, informar esta oración en gratitud y en asistencia a nuestra Holy Mother Han y en mi propio nombre, Miguel Arias Lee, una familia bendecida central a Yu. Ok, muy bien. Como dije en la Aleluya. oración, este servicio está, va a estar dirigido por el expresidente Javier Sierra, al cual lo pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muy bienvenido, Muchas Javier. gracias, Miguel. Los micrófonos son suyos. Muchas Voy a dejar de gracias. compartir pantalla, ¿ok? Muchas gracias, Miguel, por la oración también. Bienvenido a todos. Déjeme aquí primero buscar mi presentación. Solo un momento. Solo un momento. Solo un segundo. Ahí sí. Ya. Tenía otro título, Miguel. Lo cambié ayer. Lo cambié ayer. Tenía otro título totalmente diferente, pero algo en mi cabeza me decía, no, tiene que ser algo que esté conectado con lo que está pasando, con la madre. Y estamos terminando el año y la madre está detenida. Entonces, dar un sermón mirando hacia otro lugar, un poco, lo sentí un poco raro. Entonces, mejor voy a enfocar en lo que está pasando en nuestra comunidad. Voy a hacer una pequeña cronología de lo que yo siento ha sido la providencia de Dios. ¿Ah? Entonces, son puntitos
que todos los conocemos, pero voy a ir agregando un poco sobre lo que ha sido la declaración que la madre hizo el año 2013, 2014, 2015, y lo que ha significado esa proclamación para el movimiento. ¿Y dónde estamos ahora, Miguel? Con la madre detenida ya va para 3 meses. Entonces eso no se puede negar, no es algo normal, es algo que nos lleva a reflexionar profundamente como movimiento y vamos a entrar al 2026 tal vez con la madre detenida. Entonces vamos a reflexionar y tratar de ver o darle un sentido a todo lo que está pasando con nuestro movimiento. Si yo pudiera resumir el movimiento, yo lo vería como un proceso de reestructuración. Se está reestructurando para dar inicio a una nueva providencia completa, ¿no? Se está reestructurando hacia una nueva providencia diferente, completamente transparente, bien alineada con lo que la Madre verdadera proclamó el día que ella tomó la lideranza. Entonces, hay algo muy importante. Entonces, el título me vino a la cabeza. Yo pensaba que generalmente cuando los líderes de una organización, Miguel, están pasando por dificultades, inmediatamente, ¿verdad? Las personas que están abajo se decepcionan. Hay una decepción. Los padres verdaderos, obviamente, son los líderes de los líderes, son el Mesías, el Señor de la segunda llegada, la hija unigénita, pero aún así causa un impacto en la fe de los miembros. Y aunque ustedes no lo crean, mucha gente ha cuestionado completamente su fe, si realmente los padres verdaderos son los padres verdaderos o no. Entonces, imagínense ustedes cuando Cristo llegó hace 2000 años y la gente que lo siguió durante esos 3 años lo vieron después en la cruz. ¿Qué habrán pensado esas personas en ese momento? Ramón, Cecilia, aquella persona que prometía establecer el reino de los cielos, que hacía milagros y que era sorprendente en lo que decía, daba la impresión que iba a construir el reino ya en ese tiempo. Ahora lo ven colgado en la cruz y muriendo, agonizando. Entonces muchos de ellos ciertamente dijeron, se acabó todo, hay que volver a casa, como Pedro. Pedro dijo en una parte ahí en el libro de los Hechos, ya me voy a pescar, volver otra vez a lo mismo, significa, ya, voy a pescar, voy a hacer lo que hacía antes. Entonces vemos ahora a nuestra madre verdadera detenida. Todavía no es cárcel, digamos, de cárcel, de ser como una sentencia, sino que está detenida por un periodo de tiempo, pero ya es suficiente el impacto que produce para uno reflexionar sobre cuál es el valor realmente de los padres verdaderos. Cuánto yo comprendo los padres verdaderos, de tal forma que no importa lo que suceda, no importa cómo el mundo reaccione y actúe en contra de los padres verdaderos o en contra de nuestra organización, cuánto es la profundidad que yo tengo que mi fe, mi convicción no se mueve ni siquiera un milímetro. ¿Ah? Entonces, por eso yo coloqué como título, no seré aquel que abandona a Cristo en la cruz. ¿Ah? No vamos a ser aquellos que una vez que vieron a Cristo en la cruz, volvieron, inclusive sus discípulos, volvieron a su rutina, a la vida cotidiana. ¿Ah? Entonces yo creo que es un momento, Miguel, de mucha reflexión profunda en la vida de todos nosotros. Entonces yo veo de la siguiente manera todo, voy a hacer una pequeña cronología y poniéndole como título los padres verdaderos, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el valor o la esencia de los padres verdaderos, comenzando allá por el padre verdadero que fue elegido por Dios a través de Jesús. Jesús le anuncia al padre a la edad de 16 años que él tiene que asumir la responsabilidad por la restauración de la humanidad. ¿Ah? Entonces, todavía no es, digamos, declarado como el Señor de la segunda venida, porque está en un proceso todavía de aceptación de su misión, además que tiene que averiguar la verdad y la verdad de la providencia también. Todo eso el Padre a la edad de 16 años necesita entender de qué se trata su propia misión.
Y más o menos 9 años se demoró el padre, a partir de los 16 años, en entender profundamente de qué se trata todo, toda la providencia. Luego, entonces, el padre es pasado por un juicio de 40 días, donde el padre pasa por un proceso de aprobación de lo que él descubrió, como un tipo de juicio. 40 días, donde está Dios, está Satanás y están los santos. Todos están en contra del padre sobre la verdad que descubrió. El padre demostró que la verdad es verdad absolutamente. No es solamente un descubrimiento intelectual que el padre hizo de la verdad, sino que el padre siente la verdad en sí mismo, reconoce la verdad en sí mismo, entonces es una verdad absoluta. El padre no retrocede ni un milímetro sobre lo que descubrió de la verdad. Y después de los 40 días, porque inclusive Dios le decía, no, eso no es la verdad, los santos también le decían, no, eso no es la verdad, el padre pasó por ese proceso de prueba y es victorioso, entonces a partir de ahí el padre, con esa autoridad de haber descubierto la verdad, el padre comienza su ministerio. El padre verdadero debía al mismo tiempo tornarse uno con esa verdad, restaurando su relación con Dios hasta la posición de un hijo de piedad filial. ¿Ah? Entonces, ese era el estándar que el padre podría alcanzar en su relación con Dios de tornarse un hijo de piedad filial. Luego, el padre verdadero descubrió la verdad del principio divino, como mencioné, y la enseñó a los líderes cristianos. El padre comenzó a predicar y a enseñar esta nueva verdad a los cristianos. Y su misión pública, según lo que hemos entendido ahora a través de la madre, era crear un fundamento cristiano que estuviera preparado para participar de las bodas del Cordero. ¿Ah? Por eso es un paralelismo con en la época de Jesús, cuando Jesús menciona las bodas, ¿verdad? Que la comida está lista, está todo listo, el rey ha preparado todo, pero los invitados no fueron dignos. Entonces el rey manda a buscar a gente de todas partes, gente que no estaba preparada, porque la gente preparada no cumplió su misión. Entonces las bodas representan las bodas del Mesías. Acá se repite lo mismo, el padre crea un fundamento, debería haberse creado un fundamento con los cristianos preparados para entrar a las bodas del Cordero, que es el matrimonio del propio Mesías. Las bodas del Cordero serían realizadas, esta es otra revelación de la Madre verdadera, las bodas del Cordero deberían haber sido realizadas cuando Dios lo determina. ¿Ah? Entonces esto es una revelación muy impactante, es Dios quien revela cuándo son las bodas del Cordero, la cual estaban marcadas en la mente de Dios para el día 11 de abril de 1960. ¿Ah? Deberían haber sido las bodas del Cordero y fueron las bodas del Cordero ese día, ese mes y ese año, una vez que apareciera la hija unigénita preparada por Dios. ¿Ah? Entonces esa era la condición para poder dar inicio a las bodas del Cordero, a través de la cual a través de la cual el linaje de sangre verdadero podría expandirse y dar inicio a la eliminación definitiva del pecado original en la tierra, a través de la hija unigénita. ¿Ah? Entonces ella trae esta sangre purificada como hija unigénita, a través de la cual entonces comenzaría el proceso dentro de la propia familia de los padres verdaderos, luego al resto de eh, la humanidad, ¿no? Se expandiría este fundamento de la purificación del pecado original. Por eso esta cualidad de la hija unigénita, semejante a Jesús, Jesús era el hijo unigénito de Dios, la madre, la hija unigénita, tenía esa cualidad, Ramón, que era una cualidad que sorprendió también a los judíos, cuando, por ejemplo, Jesús decía, mujer, por ejemplo, aquí en Lucas 7, 48, 49, Jesús dice, tus pecados son perdonados. Eso era una cosa, pero extraordinaria. Eso era algo fuera de cualquier realidad hasta ese momento que una persona se atribuyera el poder de perdonar los pecados. Entonces Jesús perdonaba los pecados sin necesidad de un proceso indemnizatorio. Ya perdonaba los pecados y la liberaba, o sea, liberaba a la gente de cualquier culpa y de cualquier acusación. Esa era la autoridad de
el hijo unigénito. De la misma forma, ciertamente la madre, como la hija unigénita, tenía esa cualidad, esa virtud o ese fundamento, y la providencia a partir de 1960 ciertamente habría seguido un camino muy interesante. Entonces, descubrir quién era la hija unigénita era la responsabilidad del Mesías de la segunda llegada. Esto es palabra de la Madre verdadera. ¿Eh? Todo lo que estoy hablando estoy conectándolo con las palabras de la Madre verdadera, que son las últimas palabras. ¿Por qué él debería descubrirlo y no ella misma decirlo directamente? Imagínate Cecilia con 16 años, 17, la madre decir yo soy la hija unigénita, en medio de o dentro de una cultura milenaria donde la mujer tenía una posición específica en la sociedad coreana, que era más de índole confucionista en esa época. Que la madre dijera eso sería su propia destrucción. Era muy peligroso que la madre revelara, ahora ya Dios me envió, yo soy la hija unigénita y por lo tanto la providencia entera estuvo canalizada o estuvo dirigida o estuvo direccionada a mí. Sería una cosa catastrófica para la madre. Entonces, que el padre lo descubriera por sí mismo produciría inmediatamente un sentido de responsabilidad, si el padre lo hubiera descubierto directamente a través de su propia mente original. ¿Ah? Entonces, cuando tú descubres algo por ti mismo, entonces eso trae consigo inmediatamente un sentido de verdad directa. ¿No? Veo la verdad directamente. Que ella misma lo anunciara sería tomado como un acto de arrogancia tremenda y una locura en esa época, si la madre dijera, ¿no? Yo soy la hija unigénita, ya que nunca se había escuchado algo parecido como la hija unigénita de Dios. Además, la posición de la mujer en Corea era muy limitada a ciertas actividades solamente, al igual que en el mundo, ¿verdad? Era en esa época, en los años 60, la mujer recién estaba recuperando cierta, no recuperando, recién estaba siendo reconocida, ni siquiera recuperando, estaba recién siendo reconocida como alguien que tenía derechos iguales al hombre, imagínense. ¿Ah? Entonces era una época muy, muy diferente, muy delicado. Era el secreto más secreto de todos, al punto que aún Demonin no sabía quién era la madre, como la hija unigénita. Hace poco, Demonin, según reverendo Lee Song, mandó un mensaje del mundo espiritual pidiendo perdón porque ella nunca sirvió a la madre como hija unigénita, porque no entendió quién era. O sea, es un secreto, al igual que Jesús tenía su identidad muy clara, pero María nunca sabía quién era Jesús. Jesús nunca le dijo a María directamente, porque decirlo es diferente a descubrirlo por ti mismo, Cecilia. Cuando tú descubres algo por ti mismo, la verdad se revela en el fondo de tu corazón. Cuando alguien te lo dice, tú puedes desconfiar y dudas. Es muy diferente a descubrirlo por ti mismo, por tu propia mente original, a que alguien te lo meta por la cabeza para adentro. Entonces, muy diferente. Por eso, este tipo de revelaciones se debe descubrir con la conciencia, con la mente original. Solo Demonin intuía que su hija sería importante y ustedes conocen la historia, donde Demonin tuvo sueño y Satanás quiso matar a la madre, una serie de, pero nunca que era la hija unigénita. El concepto de hija unigénita, el hecho de que una mujer pueda nacer sin pecado original, semejante a Jesús, sin la necesidad de pasar por martirio, porque el principio divino explicó la caída del hombre, atribuyó la responsabilidad de la caída a la mujer. Entonces había por lógica, había todo un proceso indemnizatorio de la mujer que tenía que pasar, ¿no? Esa era la lógica del principio divino. Pero no se aplica eso a la hija unigénita, ¿ah? Porque la hija unigénita nace ya sin el peso del pecado. Si alguien que nace sin pecado necesita pasar por un proceso de restauración, entonces algo está mal ahí. Quien nace sin pecado no necesita pasar por un proceso de restauración. Entonces, bueno, en esa época se entendía que la mujer, y especialmente la esposa del Mesías, para el entendimiento común de la gente que ignora o ignoraba quién era la madre, era normal pensar que la madre, como la esposa del Mesías, tenía que pasar por un proceso de restaurarse a sí mismo. Y conocemos, Cecilia, el curso que pasó la madre, 7 años aquí sin ver sin estar con su
mamá cuando quisiera, en fin, pasó por un proceso bien difícil la madre verdadera. Entonces, el concepto de hija unigénita, el hecho de que una mujer pueda nacer sin pecado original, semejante a Jesús, sin la necesidad de pasar por martirio para restaurarse pagando por su pecado, era y es todavía una de las cosas más revolucionarias de este siglo, lo que la madre mencionó para nosotros, a partir del 2013 en adelante. Y me atrevo a mencionar, me atrevo a decir que es una espina en el zapato que incomoda a mucha gente. Mucha gente critica gente que ha sido leal al Padre verdadero, a la imagen de los padres verdaderos, pero al Padre como el centro. Ahora es una espina en el zapato para esas personas que la madre se atribuya que fue ella el centro total de, no solamente de la providencia de la iglesia de unificación, sino que de todo el cristianismo. Entonces eso significó un choque para mucha gente. Y la providencia siguió, por lo tanto, como no se reconoció a la madre como la hija unigénita en el año 1960, la providencia siguió por décadas una línea masculina. Siguió una línea masculina, extendiendo la era del desierto del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y sus mecanismos de indemnización, ¿verdad? Que cuando tú lees, Ramón, la historia de la restauración, tú ves toda la fórmula, ¿verdad?, de la restauración. Ese mecanismo de restauración se extendió como una metodología de restauración después del año 60. Es decir, se continuó con el proceso de indemnización y de restauración sin que haya un cambio. Es como si el Antiguo Testamento y su proceso de mecanismo de restauración y del Nuevo Testamento continuó ejerciendo su proceso a lo largo de los años del 60, 70, 80, hasta el 2013, cuando supuestamente se debería por fin pasar a otra etapa. Entonces, hasta el día de la fundación, cuando la Madre verdadera proclama por sí misma y por primera vez ser la hija unigénita de Dios, al final, Ramón, eh, al final ella misma proclamó ser la hija unigénita, tuvo que proclamarlo ella misma, y eso es siempre algo extraño, que alguien se proclame a sí mismo. Eso siempre es algo extraño, no es bien recibido por la gente. Lo ideal es que otro descubra quién eres y lo proclame. Digamos, esa es la manera natural y común como debería ser, cómo se recibiría de buena forma. No que uno mismo se proclame. Bueno, al final creo que si la madre no lo proclama, nadie lo hubiera descubierto. Si la madre misma, ella no proclama quién es, esto hubiera quedado como un misterio por la eternidad. Hubiera sido un misterio eterno, con consecuencias muy, muy lamentables, por lo que voy a explicar ahora. Entonces, esta declaración supondría, cuando la madre declara que es la hija unigénita, supondría el inicio de una nueva era. Ya en el año 1960, centralizado en Janul Pumunín, Dios como Padre, Madre Celestial debería haber sido una nueva era, donde ya no existe indemnización. Ya en el año 1960, todo el mecanismo de indemnización y todas las fórmulas que se usó para restaurar o no, para crear el fundamento para la aparición del Mesías y la hija unigénita, acaban hasta el día en que aparece la hija unigénita. ¿No es verdad? ¿Se entiende, Miguel? Cuando aparece Jesús, Jesús dijo, ya no es necesaria la palabra escrita, yo soy la palabra. Y comienza una nueva era donde la verdad se encarna. Ya no es necesaria la ley escrita, no es necesario todos estos sistemas que tenían de ojo por ojo, diente por diente. Y por primera vez entonces se entra en una era donde la palabra se vive. Sin embargo, con la Madre verdadera eso no sucedió. Jesús fue crucificado y el Antiguo Testamento se proyectó a través del Nuevo Testamento y en el año 1960, por el hecho que no se reconoció a la madre como la hija unigénita, no pudo detenerse esta mecánica, ¿no? Este proceso mecánico de la restauración por indemnización y continuó su proceso hasta el día en que la madre, el 2013, 2014, 2015, comienza a mencionar claramente que ella es la hija unigénita. Entonces, eh, la madre proclamó ser la hija unigénita medio siglo después.
Cecilia, medio siglo después, la madre proclamó ser la hija unigénita, que es lo mismo decir que madre declaró que Dios es madre celestial. Si eso es lo más increíble, ¿no? El hecho de que madre dice yo soy la hija unigénita, revela que Dios en sí mismo es también madre celestial, tiene una cualidad maternal. Fíjese usted lo increíble de esto y el impacto tan negativo que produce en esta cultura que ha sido desarrollada con el Dios masculino solamente. Entonces es un choque, es un impacto para toda la cultura que se ha desarrollado desde el comienzo de la caída, una cultura centralizada en un Dios masculino. Bueno, la madre proclama esto bastante tarde, 50 años después, con una edad avanzada, y produce un impacto tan fuerte en el cual ella arriesga su propia autoridad, su propia reputación, su propia paz interior, su propio todo lo que se consiguió, todo queda complejo para la madre verdadera con esta proclamación, pero ella lo proclama igual, porque es su deber, ¿no? Era su misión desde siempre, era proclamar que ella es la hija unigénita y que Dios es madre también. Entonces la madre, cuando proclama esto, el día de la fundación, ella estaba parada sobre un fundamento hecho principalmente sobre el carisma del Padre verdadero. ¿Ah? Entonces, ella proclama ser la hija unigénita, pero está parada sobre el fundamento construido por el carisma, no por el Padre solo, el carisma me refiero. El carisma significa que la imagen central de la providencia hasta ese día estaba centralizada en el Padre verdadero, más que en la Madre. Fíjense ustedes en los videos cuando el Padre habla. El padre está en el centro de un grupo de hermanos y hermanas y la madre está allá en el fondo. Véalo ahora de esa forma, analizando lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces el centro era siempre el padre y el carisma del padre era enorme, enorme. Y la madre quedó siempre como una sombra en segundo plano. Entonces el fundamento sobre el cual la madre estaba era el fundamento basado en el carisma del padre. Pero la madre necesita proclamar una nueva era. ¿Cómo lo hace entonces? La madre construye un fundamento propio. ¿Ya? Entonces hubo resistencia a su proclamación por todas partes, ¿no? Pero a pesar de todo, ella se mantuvo inmutable hacia la tremenda responsabilidad de liberar a Dios, un Dios al cual solo se le conocía como un Dios masculino, un Dios masculino. Imagen, por cierto, distorsionada, ya que es incompleta, ¿no? Relacionarse con Dios imaginando que Él es masculino y desconociendo el otro aspecto femenino de Dios es relacionarse de forma incompleta con Dios. Por ejemplo, sin la imagen completa no se puede tener una relación verdadera con Dios. Por eso es algo que no solamente afecta las relaciones humanas basado en la creencia en Dios, sino que también en las relaciones del orden social, digamos, de las relaciones sociales que se establecen basado en la creencia en Dios. Si Dios es un ser masculino que creó el universo y lo masculino es importante, entonces la propia familia se constituye como el hombre siendo el centro de la familia. ¿Se comprende, Cecilia? Porque se sigue esa línea, esa fórmula. Si se descubre que Dios es femenino también, que Dios es padre, madre, entonces la familia se constituye de igual a igual, esposo y esposa, porque ellos reflejan la identidad de Dios de forma completa. ¿Se da cuenta cómo afecta? Por el hecho de que Dios se ha considerado solo masculino, la familia en sí, que es la réplica, entre comillas, incompleta porque hubo la caída, pero siguiendo la línea de la fe en Dios, se ha establecido al hombre como sujeto de la familia y a la mujer simplemente como un satélite que gira en torno a la familia y con la capacidad de tener hijos y cuidar las labores de la casa. Esa fue básicamente a lo largo de la historia el rol de la mujer. Eso es algo tremendo, porque la mujer, al igual que el hombre, tiene las cualidades o deseos también de disfrutar de todo lo que el hombre disfruta, ¿no? De respeto, de poder tener opinión, de poder ser escuchada. Bueno, todo eso fue impedido para la mujer a lo largo de los siglos de los siglos. Si, por ejemplo, mire, si en una familia
solo se reconoce al padre como el centro, ignorando a la madre, a esa relación no se le puede llamar familia. ¿No? Dios es un ser de características totalmente unificadas, ¿no? Y cuando hay unidad no hay centro. Cuando hay unidad absoluta entre dos personas, uno se torna el otro y el otro se torna uno. ¿No? Inclusive el padre mencionó algunas veces de que en el mundo espiritual la gente cuando ve al padre ve a la madre junto con el padre en un mismo cuerpo. ¿Ah? Entonces significa no hay centro. Hay una unidad, una fusión absoluta entre estos dos corazones. Entonces es una disfunción realmente en la fe muy grande, ¿no? Es una cosa que está incompleta y que produce relaciones incompletas, humanas, relaciones humanas incompletas. Entonces es algo que tiene que ser corregido y esto se corrige cuando aparece la hija unigénita. Madre, por lo tanto, necesita proclamar algo basado en su propio fundamento. Madre prepara su propio fundamento, restaurando simbólicamente naciones, continentes y religiones. Recuerden que en esa época, señor Roe, estábamos con los rallies, ¿se acuerda? Muchos rallies por internet, estábamos en medio de la pandemia. De repente pedían contacto, ¿no? 1000 contactos, 2000 contactos, y teníamos ese estrés de conseguir una cantidad grande de gente. La madre estaba construyendo maratónicamente un fundamento, aunque sea espiritual, que le sirva de fundamento para entrar en la nueva era. ¿Ah? Entonces, la madre restauró simbólicamente naciones, continentes y religiones, todo simbólico. Sobre esa base, la madre completa el palacio del Chongongun. Sobre esa base, la madre completa el palacio del Chongongun y anuncia una nueva era. Fíjese cómo voy a entrar en un tema delicado ahora, pero muy importante. Una era, dice la madre, varias veces la madre mencionó, una era donde no puede entrar ninguna energía negativa. ¿Se acuerdan, Ramón? ¿Ah? ¿Se acuerda? Señora Sáchico, la madre mencionó que en la nueva era no puede entrar ninguna sombra, dice, o energía negativa, ni una sombra. Una era donde todos los botones deben estar bien abrochados, dice la madre. Todo tiene que estar coherente con la nueva era. Una era del juicio, podemos decirlo, el juicio de la palabra, el juicio de la personalidad y el juicio del corazón. No voy a entrar en qué significa cada uno, pero es un juicio, es un escrutinio completo del ser humano, donde se chequea por todas partes la integridad de una persona, tanto en su palabra, tanto en su personalidad y en su corazón. Tiene que haber coherencia en todo, en esos tres aspectos de su naturaleza. Entonces, el juicio, fíjense ustedes qué interesante, la madre proclama que vamos a entrar en una nueva era una vez que se entregue en el palacio. Apenas la madre entrega el palacio, como una semana después o un mes después de esta ofrenda, comienza el juicio, siendo la madre verdadera la primera en tener que atravesarlo. El juicio, la madre verdadera es la primera que comienza a atravesar el juicio. Eso el padre lo mencionó algunas veces. El día del juicio, dijo el padre, la familia verdadera es la primera que debe entrar en el juicio. No puede ser de otra forma. Entrar o atravesar el juicio no significa ser culpable, Ramón. No significa que yo soy culpable. Atravesar el juicio no significa que, está atravesando el juicio, es culpable. No, se atraviesa este escrutinio, este observar desde todos los ángulos que la vida de esta persona es coherente absolutamente con lo que predica, con lo que practica, con lo que dice. Entonces, apenas la madre proclama la entrada al palacio, apenas la madre proclama que para la nueva era no se puede entrar sin sombra, ella misma es la primera que atraviesa por este juicio. Y un juicio muy profundo, que quiero compartirlo con ustedes también, que eso me ayuda a comprender por qué la madre es una excepción cuando la tienen allá encerrada, cuando se supone que Corea es la tierra donde se practica la piedad filial. Y parece que con la madre se hizo una excepción, una persona anciana de 83 años, 82, 83, que no se respeta en nada, no significa nada para ellos. ¿Por qué esa agresividad tan grande hacia una persona tan noble, tan maravillosa como la madre verdadera? Bueno, debe tener algún significado, que es lo que yo quiero
tratar de comprender y voy a compartir con ustedes aquí en el próximo slide. Entonces la madre verdadera es la primera que está atravesando el juicio. La madre está atravesando el juicio donde se le apuntan acusaciones directamente a la madre verdadera, directamente a la madre. Usted aquí, usted acá, usted aquí, usted acá. Entonces, atravesar por el juicio, que el padre verdadero o la madre verdadera esté atravesando por el juicio, también nos da a entender una cosa muy importante, que la verdad no hace excepción de personas. No, no importa si yo soy el Mesías de la segunda venida o yo soy la hija unigénita, la verdad es la verdad absoluta para todos. Y especialmente para aquel que encarna la verdad. Aquel que dice encarnar la verdad es el primero que tiene que demostrar o ser, pasar por este escrutinio de la sociedad humana, del mundo secular, para verificar realmente si su cualidad como hija unigénita es o no de acuerdo a lo que ella predica, en este caso la madre verdadera. Yo escuché una cosa muy interesante ayer en la vigilia, o antes de ayer, el viernes. Dijeron la madre está muy tranquila, que inclusive ahora las personas que la cuidan están siendo testificadas sin que la madre diga ni una palabra, están siendo testificadas por la nobleza de la madre verdadera, ¿no? La actitud noble de la madre verdadera, la pureza, la sonrisa, en medio de un lugar donde toda la gente está quejándose todo el tiempo, quejándose, lleno de ira, lleno de sentimiento de rabia por lo que le está sucediendo. La madre mantiene una actitud noble, digna, pura. Entonces las personas que la cuidan están viendo la identidad de la madre verdadera en la práctica. Está pasando por el proceso del juicio donde la gente está viendo directamente quién es la madre verdadera. ¿En qué situación? En una situación miserable realmente. Es miserable. Es una situación donde realmente se debe tener una convicción tan absoluta de sí mismo que puede tener paz, ¿no?, en el corazón y alegría. No puede ser de otra forma. Si una persona es superficial y ha vivido durante toda su vida siempre protegida en un ambiente de mucha protección y admiración y de repente, de un día para otro estás dentro de un calabozo, si es superficial, te vas a abrumar y vas a ser alguien de mucha queja, te vas a estar quejando siempre, vas a entrar en depresión. Pero la madre está feliz, está tranquila. La madre dice, preocúpense por ustedes primero, no se preocupen por mí, yo estoy bien. Entonces la madre está tranquila y dice que todo será aclarado, que la verdad saldrá a la luz. Esa es su convicción, la convicción de la madre verdadera, ¿ah? Entonces, la madre está atravesando ella misma este proceso del juicio. Cuando concluya esta etapa del juicio y la madre verdadera regrese a casa, ¿no? Ojalá que este año todavía la madre pueda regresar a casa. Bueno, si no regresa, pero ojalá regrese rápido. Si es el próximo año, que sea rápido igual. Lo que yo entiendo, Ramón, es que el padre dijo, cuando comience el juicio comienza primero a través de los padres verdaderos y luego a través de los hijos verdaderos y luego ahí va bajando. Y el juicio no es castigo, querido hermano y hermanas. No piense, el juicio es castigo, uno dice, me van a castigar. No, el juicio es ver coherencia. El juicio se produce, no, el juicio es pasar por un lugar donde los ojos del mundo tienen que ver coherencia entre lo que yo predico y practico. Eso es el juicio. Si yo soy coherente en lo que predico, practico, en lo que digo, en lo que hago, entonces el juicio es simplemente pasar solamente por ahí, ¿no? La gente ve coherencia siempre, coherencia en la vida de Javier, en la vida de Kenji, ¿no?, en la vida de Miguel. La gente ve coherencia. Coherencia significa lo que dice, lo que hace, lo que predica, lo que practica, es coherente, no hay nada que sea diferente. Eso es el juicio, no es castigo, hermano y hermana. No piense que atravesar por el juicio implica inmediatamente me van a castigar.
No existe ese tipo de reacción del mundo secular tampoco, que me van a castigar. En este sentido, en el sentido espiritual, estamos hablando. Bueno, ¿quién es que ejerce el juicio, uno piensa entonces? ¿Quién es el que chequea, ¿no? Si hay coherencia en la vida de una persona espiritual? La propia gente, no es Dios. Dios no ejerce juicio. Es más, la posición de Dios como un Dios absoluto es un juicio en sí mismo, porque es una referencia absoluta de la verdad. Entonces, para no sentirme mal frente a ese estándar absoluto del amor, de la bondad, de la belleza, necesito ser coherente en mi vida. Si soy coherente en mi vida en relación al amor de Dios, entonces no hay juicio. ¿Ah? En este sentido, ¿quién ejercería el juicio en este proceso, ¿no? de alineamiento de la providencia? No es Dios quien lo ejecuta, aunque Dios es el origen del bien y por lo tanto el estándar y referencia de todo lo que pueda considerarse bueno o malo. El juicio lo ejerce el propio mundo, ¿no? Son las personas que juzgan. Son las personas que juzgan, significa son las personas que ven tu coherencia. Javier, eres coherente, no atrás de la pantalla, en la vida diaria, en la vida diaria. Tu esposa testifica que tu esposa, si yo converso con tu esposa va a decir que tu vida es coherente con lo que estás hablando ahí para los hermanos y hermanas. Tu esposa puede ser motivo de juicio. No necesita ir muy lejos. Los hijos pueden ser motivo de juicio al decir, mi papá no es coherente con lo que está diciendo. Él está diciendo una cosa, pero él no practica nada de lo que dice, o practica un 5% de lo que dice. ¿Comprende? Entonces el juicio es la coherencia. Tenemos que esforzarnos para ser lo más coherente posible con la verdad, con el amor, ¿no? Con la justicia, con la rectitud, para que cuando pasemos por este proceso de coherencia, y puede ser que el mundo se torne más sensible todavía, muy sensible especialmente hacia la iglesia de la unificación, y puede ser que vengan personas para ver si es coherente con lo que han anunciado los jóvenes cuando dicen, yo amo a la Iglesia de Unificación, yo defiendo la Iglesia de Unificación porque yo vivo en la justicia, porque yo soy, cuando vemos a los jóvenes proclamando y defendiendo la Iglesia, ¿no? Ahora, puede que la gente venga, quiero ver si es coherente lo que están diciendo. Quiero ver este joven que es coherente absolutamente con lo que está diciendo, ya que la iglesia se tornó conocida en Japón y se tornó conocida absolutamente en Corea. Entonces, cuando proclamamos ahora al mundo, señora Brigitte, proclamamos al mundo que somos, yo soy miembro de la Iglesia de Unificación, yo amo al mundo, yo amo a todas las personas porque aprendí esto de la Iglesia, la gente tal vez va a querer venir para sentir eso, no en la palabra, sino que en la vivencia. Quiero sentir, respirar esto y quiero ver si esto es verdad. Si es coherente, si se siente que hay coherencia, entonces la gente va a decir es verdad. ¿Ah? Lo que dice, lo que practica, lo que hace es coherente con la verdad, es cierto. Entonces se atraviesa el periodo del juicio sin sentir remordimiento en la conciencia. Entonces son las personas las que van a ejercer este proceso de juicio. Fíjese usted qué interesante si nosotros hacemos un paralelo con la madre. Dios le dijo a Satanás en el caso de la historia de Job, Satanás le dice, mira, Job se muestra una persona muy leal, muy buena contigo, pero quítale todo lo que tiene y te apuesto que él va a maldecirte, hasta por los pies te va a maldecir. Satanás le dice. Y Dios le dice, no, si le quito las propiedades, si le quito todo, no, yo sé que él es íntegro. Y Satanás le dice, pero quítale la familia, acaba con la familia y vas a ver lo que va a suceder. Ahí Dios quedó un poco en duda, señor Golf, ahí quedó un poco. Entonces Dios le dice, mira, haz todo lo que quieras con Job, solamente no toques su vida. O sea, había una garantía, ¿no? Es la garantía de una parte de ti que Dios sabe que eres absolutamente verdadero. Dios se aferra a esa garantía, señor Wolf, profunda. Hay una lealtad, hay una pureza en tu fe en Dios y Dios se aferra a eso. Dios nunca
cierra sus ojos hacia sus hijos y hijas. Nunca Dios dice, no hay nada en esta persona que yo pueda creer. Nunca Dios dice eso. Dios dice, por último, aquí hay algo donde esta persona me amó con sinceridad y yo lo protejo, protejo su vida. A todo el resto, tal vez todo el resto realmente es superficial, tal vez Job es superficial en todo el resto, es codicioso, es glotón, es ambicioso. Puede que tenga razón, porque hubo una duda, pero Dios se aferró a una parte profunda del corazón de Job, que Dios en algún momento vio en Job, donde Job amó profundamente a Dios y le dio la garantía a Job de proteger su vida. Es una enseñanza, ¿no? Dios nunca va jamás a decir, yo no creo absolutamente en ti en nada. No hay nada que yo pueda decir que yo pueda confiar en ti. Siempre Dios va a encontrar algo dentro de uno. Siempre hubo algún momento donde nosotros estuvimos o fuimos sinceros con Dios cuando le dijimos te amo, Dios. Siempre hubo, aunque haya sido un segundo tan rápido que nos olvidamos, Dios no se olvida y Dios aferra a esa experiencia. Si hubo alguna falta en él, fue entonces, aunque en algunos momentos entonces Lucifer castigó a Job, lo castigó realmente con enfermedades, hubo todo tipo de enfermedades, creo que tuvo sarna y tuvo, ¿cómo se llama esta inflamación, Miguel, que les da a las personas que te inflama, te hace una infección? Furúnculo, furúnculo. O sea, los que han tenido furúnculos saben cómo es doloroso eso, especialmente cuando salen ahí en una zona que es difícil. No Dios, Satanás, según la Biblia, llegó al límite, al límite, al límite, al límite, al límite. Después su propia esposa dijo, Job, ¿cómo puedes creer en Dios? Perdiste todo, perdiste tus hijos, perdiste todo. Aunque en algún momento Job llegó a un límite y cayó en depresión. Job cayó en depresión. Mira, es muy interesante cómo Job entra en un diálogo con Dios. Y Dios le dice a Job, ¿quién te crees tú, Job, para cuestionar quién soy? ¿Acaso tú creaste el mundo? ¿Acaso tú sabes cómo se crearon las estrellas? Y hay un diálogo bien interesante entre Job y Dios donde Job dice, no, no, no me consideres, no te preocupes, lo dije solamente porque estoy enojado. Y entonces, finalmente, a pesar de todo, a pesar de que Job llegó al límite, al límite, al límite, nunca Job maldijo a Dios y nunca cerró su corazón a Dios. Fíjese qué profundo. Finalmente Job recuperó todo lo que había perdido, sus hijos que murieron no, obviamente, tuvo otra familia, creció su familia de nuevo. Y si hubo alguna falta en él, consciente o inconsciente, fue purificado a través de ese proceso, Job. Lo quiero conectar con la madre. Va a ser delicado lo que voy a compartir, pero para mí los padres verdaderos son santos, señor Wolf. No se le puede atribuir culpa. Cualquier movimiento que hicieron los padres verdaderos fue siempre basado en el amor a Dios y en su deseo de consolar el corazón de Dios. Pero voy a compartir algo como que es lo que estoy buscando, de tratar de entender por qué la madre está pasando por este proceso tan complejo, tan injusto, y por qué ella está tan tranquila. ¿Cómo es que puede estar tan tranquila? Hay algo más. Entonces, miren, Job 1:12 al final, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, todo lo que tiene Job, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová y bueno, hizo toda esa tragedia para Job y Job finalmente restauró todo, ¿no? No pecó contra Dios. Madre verdadera, a pesar de que su anhelo es establecer el mundo ideal, comenzando con Corea, ¿no? Ya ha dejado clara, por lo menos para nosotros, los más abiertos de mente, porque aunque no lo crean, algunas personas están dando conferencia de que Dios es principalmente masculino. Dios es una imagen masculina. No puede atribuírsela a Dios.
Hanul Pumonin, Padre, Madre Celestial. Eso es como distorsionar la imagen de Dios. Hay ese tipo de pensamiento en nuestra comunidad. Pero para los que tienen una mente abierta y han escuchado a la Madre con su corazón, con su mente original, entonces hemos descubierto que Dios era desconocido para nosotros. ¿Ya? Era solo una imagen masculina. Entonces la Madre, a pesar de todo lo difícil que ha sido para ella, por lo menos esto quedó claro ya. ¿Eh? Quedó claro, la imagen de Dios como Padre, Madre Celestial. Es una era donde las mujeres pueden abrir sus corazones a Dios, que las puede entender directamente. Tú puedes conversar con Dios como conversarías con una mujer, Cecilia. Ustedes las mujeres saben que es difícil conversar con los hombres para entenderlas profundamente, pero cuando conversas con otra mujer se entienden. Puedes conversar con Dios como una mujer, no como tu papá. Conversa, o si tú has tenido más relación con tu mamá, hermano, conversa con Dios como tu mamá. Se abrió ahora esa posibilidad. No estamos nosotros limitados a tener la imagen paternal solamente de Dios. Busca a Dios en su aspecto femenino, maternal. Hace esa curva en la relación con Dios. Entonces, puedes abrir tu corazón completamente como mujer hacia otra mujer. Dios es la fuente de tu naturaleza femenina, la fuente de tu naturaleza femenina. Entonces vas a sentir comprensión en tu corazón cuando sientas el corazón de Dios femenino. No lo hacemos porque nunca hemos experimentado el corazón de un líder femenino. No hay referencia. La madre debería haber mostrado por primera vez esa relación femenina con los miembros. La madre, en el año 60 en adelante, debería haber abierto esta experiencia hacia una relación femenina entre su naturaleza femenina con los hermanos y hermanas y haber quebrado ya esa estructura que quedó sólida en la historia de un Dios que es puramente masculino, un padre, un Dios rígido. No se dio esa situación y la madre ya en el año 2013 la madre ya era setentona. No tiene tiempo la madre para explorar este corazón de Dios femenino con los hermanos y hermanas. ¿Ah? Entonces, solo Dios puede revelarles ahora a las hermanas su verdadero valor. Descubre tu valor en Dios femenino, descubre el valor de Dios como hermana que eres, como madre, como hermana, como abuela, como tía, como hermana. Descubre el valor de Dios. Si descubres el valor de Dios como, como la identidad de Dios femenina en ti, entonces se acaba inmediatamente el sentimiento de inferioridad. Si tú sientes la naturaleza de Dios femenina, acaba el sentimiento de inferioridad como mujer, si siente cierta inferioridad, que es la carga que cargan las mujeres. ¿Ah? Entonces, tú tienes valor. Los hermanos tienen que ayudar a amar a sus esposas, dejar que hablen, dejar que se expresen, escuchar con atención. Cuando ellas quieren hablar, generalmente nosotros nos cerramos y interrumpimos y no dejamos que ellas se expresen. ¿Ah? Entonces no permitimos tampoco nosotros comprender ese otro aspecto. Tenemos a Dios al lado nuestro y le cerramos la puerta del corazón. Entonces ellas no encuentran espacio para poder concretizar esa personalidad femenina de hermana, de esposa, de madre, de abuela, de tía. Entonces la madre abrió este camino y también abrió el camino de una nueva era. ¿No? Entonces, a partir de ahí, hay que enseñar a las personas, queridos hermanos y hermanas, sobre el Dios madre también, ¿no? Porque la relación cambia. Con esto termino. Isaías 53, 4, 6. Veo a la madre pasando por esta situación y voy a adicionar un poco mi opinión. Esta era una profecía de lo que sería el Mesías sufriente. Dice aquí, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, conversaba aquí con mi esposa, que creo que hablando como hermanos y hermanas maduros que somos, nuestro movimiento carga resentimiento, ¿verdad? Carga resentimiento. Y esto no es algo que estoy inventando, lo escuchamos cada vez que los jóvenes se paran ahí en Champion a contar su testimonio. Ellos expresan su profundo, profundo y amargo resentimiento que tenían hacia Dios. Había un joven ahí que dijo, por ejemplo, Dios, perdóname, tengo miedo que me castigues y me lleves al infierno. O sea, veía realmente a Dios como un ser cruel. Otros, un resentimiento profundo hacia sus padres, cuando sus padres tuvieron que dejarlo por bastante tiempo para seguir una vida pública. Nuestro movimiento está cargado de resentimiento hacia Dios, cargado de resentimiento hacia los padres verdaderos también. Hay resentimiento profundo hacia los padres verdaderos, hay una negación hacia los padres verdaderos también. Hay cosas que se han hecho como sobrepasando la confianza que nos dan los padres verdaderos, actuando, traicionando a los padres verdaderos. Es decir, las cosas, si nosotros sumamos cuál es lo que queda, qué es lo que queda de todo nuestro movimiento, vamos a ver mucho resentimiento, mucha desunidad, ¿verdad? Con todo eso, señor Wolf, con todo eso no se puede entrar a la nueva era. No podemos entrar y dar inicio a una nueva era. Sería fingir que todo está bien, eso no existe. Existe, hay un dolor, hay una energía, un resentimiento profundo que va directo hacia los padres verdaderos y hacia la madre verdadera como la principal líder de nuestro movimiento. Bueno, yo creo que la madre está pasando un periodo de, no llamémoslo de purificación, pero es un periodo de limpiar todo eso en sí misma, como representante de todo el movimiento, como una purga. Por eso la madre está con un corazón completamente de ofrenda, señor Ward, una ofrenda pura, para que toda esta ira, toda esta energía negativa que la madre mencionó, que va directo hacia ellos, que son los que abren el camino, todo este resentimiento que se ha generado en nuestro movimiento, se descargue en ellos como una ofrenda. Es como Job, por eso hablé de Job. Toda esta acusación, señor Wolf, hacia la madre aquí, la madre acá, es como Satanás diciéndole a Dios, toca todo esto y vas a ver que ella va a traicionar. La madre quedó de un día para otro sin nada, completamente aislado de todo. Es un ambiente propicio para traicionar a Dios. Pero la madre es como Jesús, que fue tentado en el desierto, allá en el desierto, llevado al límite también. La madre siempre pensando en los demás. Y en la propia cárcel se testifica que la madre, cuando no están los miembros mirándola, es testimonio vivo, coherente absolutamente con la dignidad de una mujer divina, como lo fue el padre cuando estuvo también preso. Entonces, para poder entrar en esa nueva era, comienza este proceso del juicio en ella misma, por un lado, ¿no? Por un lado, pasando por este escrutinio del mundo hacia ella, y luego liberando el resentimiento en su propia vida. No hay después quien pueda decir madre esto otro, cuando ella misma pasó por este periodo de increíble, increíble sufrimiento, con un corazón puro. No hay nada que se pueda decir que la madre estuvo ahí resentida, enojada. Luego, yo veo que este proceso del juicio va a ir bajando, porque nada incorrecto puede entrar en la nueva era. No es que se entra, se abre una puerta y se entra. Es el proceso natural que va pasando la historia, como la historia va pasando así, ¿no? Silenciosamente. Uno no lo ve aquí. Aquí comienza, es un proceso natural que va a ir pasando, ¿no? Donde nuestra iglesia va a ser cada vez más el centro de crítica, en cierta forma. La crítica es un juicio para ver si hay coherencia con todo esto. Luego comienza la familia verdadera y luego comienza
más para abajo, pastores, líderes, familias, todo, creo yo, va a ir pasando por este proceso. Y luego el mundo entero va a ir pasando, por los países providenciales primero y luego el resto del mundo. Y puede ser esto un proceso largo, como digo, ¿no? Un proceso largo, pero la madre ya dio inicio a esta providencia, ¿no? Entonces vamos a ir entrando así lentamente a este nuevo mundo, comenzando por la madre verdadera. Vamos a ir entrando a esta nueva providencia. Por eso yo veo que esto que está sucediendo con la madre es trágico por un lado, pero la madre ve otra cosa. La madre dijo, ahora entiendo todo. La madre dijo, ahora tengo claro todo o entiendo todo, dijo. Significa que la madre sabe bien lo que está pasando con ella como representante de Dios aquí en la tierra y de todas las mujeres. Todo el resentimiento que hay, ¿no? Toda esta angustia que tenemos en nuestra propia vida de fe, ¿verdad? Tenemos angustia en nuestra propia vida de fe. Todo esto está conectado con los padres verdaderos, nuestra vida completa, toda nuestra vida. No es separada de los padres verdaderos. Somos familias bendecidas y cuando nacen hijos bendecidos son la sustancia de los padres verdaderos. No hay cómo un hijo bendecido se escape de esa realidad. Él nació por causa de los padres verdaderos. Entonces, cuando hay resentimiento, hay este sentimiento de que no, parece que al final no queda nada, ¿no? Y mucha gente dice, perdí mi vida, ofrecí todo y parece que ahora no hay nada. Toda esta angustia y este dolor y esta ira, hasta el punto que alguien ahí hizo daño a un expresidente, porque esta ira explotó de esa forma. Imagínese, señor Wolf. Todo esto se canaliza y se purifica a través de la madre verdadera, ¿no? Con una actitud humilde, ofreciendo todo esto en sí mismo para Dios como una ofrenda. Y luego viene el resto, creo yo, que puede ser así. Entonces, unámonos siempre a la nueva providencia, hablemos de la Madre verdadera con entusiasmo. Yo soy un defensor de las mujeres, me he dado cuenta de que la mujer ha sufrido mucho, que todavía hay una resistencia muy grande a valorar la mujer. La propia mujer, ella misma, no sabe cuál es su valor, ella se mira a sí misma de acuerdo a la manera de cómo la miraban antes. Es muy difícil que ella se vea como un valor, con su propio valor original. Entonces, es un gran desafío que tenemos y los esposos tienen que ayudar a sus esposas, ¿no? Para que ellas puedan encontrar su propio valor, ¿no? Es un desafío que tenemos todos nosotros. Y al final, ¿qué resulta de esa relación? Una unidad donde no hay centro. Mi esposo es como mi esposa, mi esposa es como mi esposo. No hay alguien que es superior a otro. No hay un centro que se torna sujeto del otro. No hay dominio del otro. Hay simplemente una vivencia con un aspecto maravilloso que forma parte de mí, que es el aspecto femenino. Y el aspecto femenino dice lo mismo de lo masculino. ¿Eh? Eso ustedes lo van a notar, todavía esa dualidad que nosotros tenemos cuando nos referimos a mi esposa, ¿no? Ella hace eso, ella habla de eso, ella piensa así. Cuando nos decimos eso, estamos todavía sin lograr, bueno, es un desafío tremendo también, llegar a unirse totalmente, a tal punto que cuando mi esposa habla es como si mis propias palabras estuvieran siendo dichas por ella, y cuando ella habla es como si yo estuviera hablando así. ¿Ah? Es un solo corazón. Es una sola mente, con esas cualidades, masculina y femenina. Cuando hay unidad absoluta, entonces hay paz absoluta, hay amor absoluto, hay unidad absoluta. Mientras hay un centro que se destaca del otro, no hay paz. Hay resignación, me resigno. Él es más fuerte, él tiene más fuerza física, él tiene más dinero. Y ahí comienza toda una serie de murallas que separan la relación. En la relación verdadera no hay ninguna muralla, hay amor absoluto entre ambos. Tenemos que llegar allá, yo primero. Pero si lo entiendo ya es un gran desafío. Miguel, voy a hacer una oración y termino. Muchísimas gracias, querido hermano y hermana. Voy a hacer una oración. Nuestro querido llamado Hanon Pumonín, muy buen día, muchísimas gracias por este momento que pudimos compartir algunas palabras con hermanos y hermanas de Chile y de Alemania, Padre, y así
ahondar más sobre esta época que estamos viviendo. Es una nueva era con la Madre Verdadera. Y necesitamos explorar, conocer más, profundizar más. De lo contrario, lo antiguo, lo viejo, se va a tornar de nuevo como si fuera nuevo, cuando en realidad no lo es. Con la Madre Verdadera, como dice la Biblia, hago todas las cosas nuevas, ha comenzado una nueva era y va a comenzar con un Pumolín y ya está comenzando. Estamos entrando en la etapa del juicio de la palabra, el juicio del corazón, el juicio de la personalidad, que significa vivir una vida coherente, la vida de la coherencia, la vida de la unidad absoluta contigo en el amor verdadero, correctamente, Jamón Pumorín. Por favor, bendice a todos nuestros hermanos y hermanas, y en especial que puedas proteger siempre la salud de la Madre verdadera, que pueda salir pronto y que las cosas se aclaren y podamos eh, vivir y realizar nuestras actividades con alegría y en paz. Oro esto en asistencia a nuestra Holy Mother Han, con gratitud, en mi nombre Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida Achu. Muchas gracias. Ah, Yu. Muchas gracias, don Javier.